Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando muchísimo en el mundo del entretenimiento, algo que ha dado mucho de qué hablar y que estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque vamos a desvelar todos los detalles sobre The Method de Mir y Can Yaman, y lo que una importante revista ha revelado sobre ellos. Sé que esto les va a intrigar, así que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras novedades y para formar parte de esta comunidad que tanto queremos. Vamos a empezar. Y es que, amigos, la noticia ha sido un auténtico bombazo, una de esas exclusivas que hacen temblar los cimientos del espectáculo y que los fans esperaban con el corazón en un puño. The Method de Mir, esa actriz turca que nos ha robado el corazón con su talento innegable, su carisma arrollador y esa dulzura que irradia en cada uno de sus personajes, y Can Yaman, el actor que se ha convertido en un fenómeno internacional, un verdadero ícono de la galanura y el magnetismo, con una proyección que cruza fronteras y que lo ha catapultado a la fama mundial, han sido el centro de atención de una publicación que podríamos calificar, sin temor a equivocarnos, de histórica. Cuando hablamos de ellos juntos, la química es tan palpable, tan innegable, ¿verdad? Hemos sido testigos de esa conexión tan especial en pantalla, de esa electricidad que saltaba de la televisión a nuestros hogares, en proyectos que nos han dejado suspirando, con la piel de gallina y aferrados a la butaca. Y ahora parece que la vida real, ese guión impredecible y a menudo más fascinante que la ficción, podría estar siguiendo un camino sorprendentemente similar, un camino que culmina, según esta reveladora noticia, en un romance. La revista en cuestión, una de las más influyentes y respetadas en el panorama del espectáculo tanto turco como internacional, una publicación que se distingue por su rigurosidad y su acceso a información privilegiada, ha sacado a la luz detalles que no solo confirman, sino que sugieren con una fuerza arrolladora la existencia de una relación entre estas dos estrellas, dos de los nombres más sonados del Star System turco. Y créanme, no estamos ante un simple rumor pasajero, de esos que nacen de una foto casual o de una declaración ambigua. Aquí hay información sustanciosa, detalles que nos permiten profundizar, que nos invitan a creer y a emocionarnos con esta posibilidad. Durante mucho tiempo los fans, con esa aguda perspicacia que solo los seguidores más devotos poseen, han especulado incansablemente sobre si existía algo más allá de la amistad o de la profesionalidad entre Demet y Can. Sus colaboraciones en series de televisión, especialmente en producciones que se convirtieron en auténticos fenómenos de audiencia, fueron pura dinamita, auténticos catalizadores de emociones. La química entre sus personajes Candivit y Sanemaiden en la exitosa serie Erkencikus era tan palpable, tan eléctrica, que era prácticamente imposible para el público no imaginarse, no desear con todas sus fuerzas, que esa magia que desplegaban en los sets de rodaje pudiera extenderse, florecer y consolidarse fuera de ellos, en la vida real. Las miradas cómplices que se lanzaban, los diálogos cargados de una tensión romántica apenas contenida, las escenas de amor tan intensas y creíbles, todo, absolutamente todo, apuntaba a una conexión muy especial, a una afinidad que trascendía la simple interpretación. Y como suele ocurrir en estos casos, cuando la audiencia se encariña tanto con una pareja ficticia, el clamor popular no se hizo esperar, y los fans empezaron a pedir a gritos, de forma unánime y fervorosa, que esa conexión tan especial se hiciera realidad fuera de la pantalla, que la ficción se fundiera con la realidad. Lo fascinante de este tipo de historias, de estas narrativas que se desarrollan en el ojo público, es cómo se entrelazan de forma tan intrínseca la vida pública y la vida privada de las celebridades. Los medios de comunicación, y sobre todo las revistas especializadas en el mundo del espectáculo, juegan un papel crucial, casi indispensable, en mantener viva la llama de la curiosidad del público, en alimentar el apetito por conocer los detalles más íntimos de sus ídolos. En este caso particular, la revista en cuestión, con su reputación y su influencia, ha logrado obtener información privilegiada, capturas de momentos que sugieren más que 1000 palabras, testimonios de personas cercanas que prefieren mantener un discreto anonimato pero que confirman la relación, o simplemente ha sabido leer entre líneas, interpretar los gestos y las ausencias, y ha presentado un relato que sinceramente, es extraordinariamente difícil de ignorar. No se trata solo de una foto casual de dos amigos, sino de un contexto cuidadosamente construido, de un cúmulo de indicios y pruebas que sugieren un vínculo profundo, sólido y en plena consolidación. Según lo que se ha revelado en esta importante publicación, el reportaje detalla no solo la posible existencia de una relación romántica entre The Method de Mir y Can Yaman,
sino que también se adentra en cómo esta relación ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hablan de encuentros privados, de citas que se han mantenido celosamente guardadas, de viajes que podrían no ser meramente profesionales o de trabajo, de gestos de afecto y complicidad que han sido presenciados por testigos discretos o que han sido documentados de forma sutil. Lo verdaderamente importante aquí, lo que le otorga un peso y una credibilidad sin precedentes a esta información, es la rigurosidad que la revista intenta aportar a su exclusiva. No es un simple rumor que sale de la nada, sin fundamento alguno. Por el contrario, parece estar respaldado por una investigación periodística sólida, profunda y exhaustiva. Esto le da un peso distinto a la información, un calibre que la diferencia de las meras especulaciones y por eso ha causado, como era de esperar, tanto revuelo y ha generado un impacto tan significativo en el mundo del entretenimiento. Por ejemplo, la revista podría haber presentado en su extenso reportaje fotografías exclusivas de ellos juntos en situaciones íntimas, capturadas en momentos de distensión y relajación, lejos del ojo público. O quizás, y esto es algo muy común en este tipo de exclusivas, han recurrido a testimonios de personas cercanas a la pareja, amigos, confidentes o incluso miembros de sus círculos más íntimos que prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, pero que confirman la existencia de la relación y ofrecen detalles sobre su desarrollo. También es plausible que hayan analizado minuciosamente los patrones de comportamiento de ambos, sus apariciones públicas, sus interacciones en eventos sociales, e incluso sus publicaciones en redes sociales, buscando indicios, sutiles pero reveladores, que respalden sus hallazgos y fortalezcan su narrativa. Y cuando dos personas tan icónicas, tan carismáticas y tan mediáticas como Demet Özdemir y Can Yaman son el centro de atención, cada detalle, cada mención, cada interacción se amplifica exponencialmente, se convierte en noticia de primera plana. Es sumamente interesante analizar el impacto que este tipo de revelaciones tiene en la audiencia y en el propio mundo del espectáculo. Por un lado, los fans, que han apoyado incondicionalmente tanto a Demet como a Can en sus carreras individuales y en sus proyectos conjuntos, se alegran enormemente de ver que sus ídolos, esas figuras que admiran y siguen con devoción, podrían estar encontrando la felicidad en el ámbito personal, en el terreno del amor. Por otro lado, también se genera una gran expectación mediática, un frenesí informativo que, si bien es parte del juego de la fama, también es un recordatorio constante de lo invasivo que puede llegar a ser el escrutinio público para las figuras públicas, para quienes viven bajo la constante mirada del ojo público. Sin embargo, en este caso en particular, parece ser un escrutinio bienvenido, alimentado por el cariño y el entusiasmo de una gran parte de la audiencia. La revista, en su afán por ofrecer una cobertura completa y detallada, ha logrado desgranar la historia de una manera muy meticulosa. Podríamos imaginar que en sus páginas describen cómo se conocieron de una forma más profunda, más allá de los rodajes de las series, cómo esa amistad inicial, cultivada en los sets de grabación, se fue transformando gradualmente en algo más, cómo surgieron los primeros indicios de un interés romántico. Esos pequeños gestos que pasan desapercibidos para el público general pero que son reveladores para quienes saben observar. Quizás hablan de viajes a lugares exóticos, de escapadas discretas y románticas para disfrutar de su tiempo juntos lejos de las cámaras, de los flashes y del asedio de la prensa. Imaginen la escena, dos de los rostros más reconocidos y admirados de Turquía, buscando un respiro, un momento de paz y de intimidad para fortalecer su vínculo, para consolidar su amor lejos del bullicio del mundo del espectáculo. Además, es importante considerar el momento en que sale a la luz esta información tan jugosa. Si ambos actores se encuentran solteros en este preciso instante, o si han terminado recientemente sus relaciones anteriores, esto le otorga un matiz diferente y más propicio a la noticia. La revista, en su afán por ofrecer la información más precisa posible, probablemente ha investigado a fondo sus vidas sentimentales actuales, sus situaciones personales, para poder presentar esta información con la mayor exactitud y credibilidad. Y es que para una publicación de este calibre, una exclusiva de tal magnitud, una primicia sobre la relación sentimental de Demet Özdemir y Can Yaman, sería sin duda uno de sus grandes logros del año, un golpe mediático que marcaría un antes y un después. El poder de estas revistas especializadas radica precisamente en su capacidad para crear narrativas que cautivan la imaginación del público, que los atrapan y los mantienen expectantes. No se limitan a informar de forma escueta y objetiva, sino que construyen historias, relatos que conectan emocionalmente con los lectores. Y la historia de Demet y Can juntos, una pareja que ha conquistado corazones individualmente y que desprendía una química explosiva en pantalla, es una historia que el público realmente quería escuchar, una narrativa que anhelaba que se hiciera realidad.
Han invertido tiempo, emociones y expectativas en sus personajes, y ahora, la posibilidad de que esos sentimientos tan intensos y creíbles se hayan trasladado a la vida real, que la ficción haya dado paso a la realidad, es un sueño cumplido para muchos de sus seguidores. Lo que la revista nos presenta, en definitiva, es una visión mucho más íntima y personal de estas dos estrellas del firmamento turco. Nos permite verlos no solo como los personajes carismáticos y complejos que interpretan en la pantalla, sino como personas reales, con sus propias vidas, sus propios anhelos, sus propios sentimientos y, sobre todo, sus propias experiencias de amor, conexión y, quizás, de una relación significativa y duradera. Es esa humanidad, esa cercanía que podemos vislumbrar, la que nos atrae, la que nos hace sentir más cercanos a ellos, a pesar de la distancia, a menudo insalvable, que impone la fama y el estrellato. Quizás la revista ha profundizado en detalles aún más íntimos, en aspectos que van más allá de la simple confirmación de una relación. Podríamos estar hablando de preguntas como, ¿cómo se conocieron sus familias? ¿Han pasado tiempo juntos con sus respectivos círculos cercanos de amigos y familiares? ¿Hay planes de futuro que puedan compartir? ¿Consideran formalizar su relación? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, las que alimentan nuestra curiosidad y que una publicación detallada y exhaustiva como esta intentaría responder, aunque sea de forma especulativa o con información recopilada de fuentes no oficiales pero creíbles. La forma en que la revista ha presentado la información es un elemento clave. No es solo una serie de afirmaciones sueltas y aisladas, sino que probablemente han construido un relato coherente, bien estructurado y fácil de seguir. Podríamos estar hablando de un enfoque cronológico, que muestre cómo empezó todo, cómo se conocieron en profundidad, cómo esa amistad inicial evolucionó hacia algo más, y cómo ha ido desarrollándose hasta el momento actual. Este tipo de presentación hace que la historia sea mucho más fácil de comprender, más envolvente y por lo tanto, más convincente para el lector. Por otro lado, es fundamental recordar, y esto es algo que debemos tener siempre presente, que aunque estas revelaciones sean emocionantes y fascinantes, también debemos ser respetuosos con la privacidad de Demet Özdemir y Can Yaman. Si bien es natural sentir curiosidad, querer saber más sobre sus vidas personales y sus relaciones, ellos, como cualquier persona, tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su relación en privado, a construir un espacio íntimo lejos de los ojos curiosos del público y los medios de comunicación. Sin embargo, el hecho de que una revista de este calibre, con la reputación que tiene, publique esta información de manera tan detallada y contundente sugiere que quizás ellos mismos, o su entorno más cercano, han decidido, de alguna manera, hacer pública esta faceta de sus vidas, tal vez porque sienten que es el momento adecuado, o porque quieren compartir su felicidad con quienes los han apoyado. La revista, al revelar estos detalles tan esperados, no solo satisface la insaciable curiosidad del público, sino que también genera una ola de conversación, de debate, de análisis y, por supuesto, impulsa las ventas de la publicación. Es una estrategia de medios muy efectiva, una jugada maestra cuando se trata de figuras tan mediáticas y queridas como Demet Özdemir y Can Yaman. Y en este caso particular, la dupla Demet Özdemir y Can Yaman es, sin lugar a dudas, oro puro para cualquier publicación, un tema que garantiza titulares, ventas y la atención de millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿es lo que realmente nos revela esta revista, más allá de la simple confirmación de una relación? Nos presenta un vistazo, una ventana a la vida personal de dos personas que admiramos profundamente, que seguimos con devoción y que nos han brindado innumerables momentos de entretenimiento y emoción. Nos muestra que a pesar de las giras internacionales, de los proyectos de alto nivel, de la exigencia constante de la fama y del estrellato, también hay espacio en sus vidas para el amor, para la conexión humana genuina y profunda. Nos recuerda que detrás de los personajes glamurosos, de los roles icónicos y de las facetas públicas, hay personas reales, con sus propias historias, sus propios sentimientos, sus propias vulnerabilidades y sus propias vidas privadas. Y volviendo a esa química que mencioné al principio, esa chispa que vimos en pantalla y que nos cautivó a todos, ahora tenemos la posibilidad, la emocionante perspectiva, de que esa misma conexión, esa misma energía, esa misma pasión, exista en la vida real. Es un pensamiento que entusiasma a muchos de nosotros, y es completamente comprensible. Hemos invertido tiempo, emociones y esperanzas en sus personajes, y la idea de que puedan haber encontrado la felicidad juntos, que su conexión trascienda la pantalla y se consolide en la realidad, es, en cierto modo, una recompensa para los fans que los han seguido y apoyado durante tanto tiempo. En resumen, la revista ha desvelado lo que muchos esperaban,
lo que muchos deseaban y lo que, francamente, se veía venir por la arrolladora conexión que transmitían tanto en sus proyectos profesionales como en sus apariciones públicas. No es una sorpresa mayúscula para quienes han seguido de cerca sus carreras y su interacción constante, pero sí es una confirmación oficial, detallada y contundente que pone fin a tantas especulaciones y dudas. Es la historia de dos estrellas turcas que, según esta publicación de renombre, han encontrado el amor, y eso, amigos, es siempre una noticia que alegra al mundo del espectáculo y nos llena de esperanza. Y así concluimos este emocionante repaso a la revelación de la revista sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del entretenimiento y las vidas de estas dos grandes figuras. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes, desgranar los detalles y analizar las implicaciones de esta noticia que ha revolucionado las redes sociales y los medios. Ahora me encantaría saber su opinión, conocer sus pensamientos al respecto. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto, ya sea en la pantalla o en sus vidas personales? Déjenme sus comentarios abajo que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil y han llegado hasta aquí, no olviden darle a ese botón de me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos y conocidos a quienes también les pueda interesar esta noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo y para formar parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en la próxima. Chao.